vamos a iniciar el tema. Vamos a estar hablando de la restauración. Pastor Pablo, ¿qué entendemos cuando oímos la palabra restauración? Bueno, restaurar para mí es transformar algo. Por ejemplo, puede ser un objeto que se ha partido, se ha quebrado o semi-roto. Pienso que cuando el Señor viene al encuentro, nosotros venimos al encuentro del Señor, es como algo partido. Yo me imagino un vaso que se cae y se hace trizas, y entonces necesitamos restaurarlo. Algunos hoy lo tiramos a la basura. Jesús no nos tira a la basura a nosotros, Él nos toma así como somos. Lo dice la palabra de Dios, que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Él nos toma y entonces empieza a tratar de unir las partes, las piezas rotas de ese vaso, la recompone, trata de restaurarla. Claro, si tú miras un vaso arreglado o pegado un vidrio con el otro, vas a notar que hay ciertas quizás cortaduras, porque el pecado trae consecuencias y las marcas del pecado quedan ahí grabadas. Pero el Señor las restaura de una manera que nosotros podamos no olvidar, pero sentir que en las manos de Jesús hay perdón. Y pastora Elena, cuando alguien quiere restauración, porque yo creo que se tiene que anhelar, pero ¿qué pasa cuando no se reconoce que se necesita restaurar? Bueno, ese es un problema cuando no se reconoce, porque entonces se sigue viviendo de la misma manera, ¿no? Uno, para ser restaurado, tiene que llegar delante de la presencia de Dios y decir, bueno, reconozco mi condición y necesito un cambio. Creo que los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, Dios nos dio el ministerio de restauración, que podemos restaurar a otras personas, al caído, de la misma manera que Dios me restaura a mí. Porque yo creo positivamente que mi vida es la antesala de un hospital y que al vendarme el gran médico en situaciones difíciles, Él me ayuda y me enseña a vendar a otros que están atravesando por los mismos problemas. ¿Y quiénes deben ser restaurados? A veces creemos que el Señor ya lo ha hecho con nosotros. ¿Este es un proceso o solo la gente que está muy enferma, tomando el ejemplo que dio Emana, que somos una sala de hospital? Pues claro, si vamos a la Biblia, hay un inicio. Adán y Eva, que comenzaron al ser lastimados o heridos en sus emociones, en su alma, en su espíritu, desde ahí hay un proceso de restauración. En el caso, si transportamos a Adán y Eva a nuestro presente, nosotros desde que nacemos somos heridos, lastimados, somos un vaso que venimos a este mundo y pasados por varias manos y maltratados. Eso se llaman heridas, ¿no? que uno sufre. Y por eso cuando uno llega a las manos del médico divino, Jesús te restaura, te sana esas heridas. Pero pienso que desde un principio, desde que uno nace, necesita esa restauración. Hay un texto que a veces no se entiende bien, si ustedes me ayudan a explicarlo. Dice, en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si lo vemos fríamente, por decir, alguien viene al Señor, acepta a Cristo, pero no hay cambio, o sea, está viviendo lo mismo, o él quisiera cambiar o ella quisiera cambiar y todavía está con el mismo estilo de vida. ¿Por qué no son todas las cosas hechas nuevas? Bajo el punto de vista mío, entendiendo lo que dice la palabra de Dios, que en Cristo somos nueva criatura, Pablo lo aclara, en Cristo. Nosotros pensamos que en esa metamorfosis de una transformación, como sabemos, de un gusano a una mariposa, se transforma humanamente hablando, pero cuando dice la palabra en Cristo, quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos metemos en el Evangelio completo, y ahí viene la restauración, aceptando la palabra por fe, tratando de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Hay algunos que quieren ser restaurados, pero no en Cristo. Piensa que viene alguien, lo va a tocar y ahí viene la sanidad, la salvación, la restauración. Pero ahí dice en Cristo, es en su palabra que vamos a ser restaurados. Es la palabra la que nos restaura. No es algo mágico, no es algo que viene de arriba del cielo, que te va a tocar y vas a ser restaurado. Cuando uno empieza a leer, la fe viene por leer la palabra. Cuando uno empieza a leer y a entender lo que dice la palabra, el alma es restaurada. Y pastora, como mujeres sabemos que somos muy emocionales. Así es.
cualquier palabrita nos deshace, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Porque si somos el vaso frágil o más frágil, ¿cómo podemos ser fuertes y que no cualquier cosa nos dañe? ¿Cómo funcionamos para ser unas mujeres sólidas en Cristo y no estar todo el tiempo dañadas? Bueno, yo creo que nuestro ejemplo es el mismo Señor Jesús, ¿no? Que Él siendo Dios y habiéndole hecho tantas cosas, el Señor siguió adelante en la meta. Y una de las cosas que nosotras las mujeres tenemos es que cuando nos herimos en nuestras emociones, queremos abandonarlo todo. Queremos dejarlo todo. Pero la Escritura nos enseña a nosotros, en 1 Tesalonicenses, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el orden en el cual nosotros debemos de estar. Espíritu, alma y cuerpo. Pero lamentablemente, muchas veces está nuestra alma antes que nuestro espíritu. Y ahí es cuando nuestras emociones nos engañan. Wow. Las emociones nos engañan y entonces cuando Dios nos habla, recibimos la voz de Dios en mi alma, y cuando yo la recibo en mi alma, quiero analizarlo todo con mi mente finita, que no lo va a analizar ni va a entender los misterios de Dios, y entonces me hiero, me molesto, me duele. ¿Por qué? Porque el alma es el asiento de las emociones, intelecto y voluntad. Ahora, cuando yo recibo la voz de Dios en mi espíritu, ahí las cosas cambian, porque entonces mi espíritu que se conecta al espíritu de Dios y yo puedo escuchar la voz de Él. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. A veces Dios nos dice tiene que ir y pedirle perdón a cierta persona. Si lo recibimos en el alma, vamos a decir, no Señor, tú sabes que me hirió y es la persona que tiene que venir a mí. Si yo lo recibo en el espíritu, no me va a importar si fue la persona que me hirió. Recibí la voz de Dios y entonces al mandato de mi capitán yo obedezco, voy y pido perdón aunque yo no sea la culpable. Aunque el alma no quiera. Exacto. Lo que pasa es que la creencia está que nosotros tenemos un Dios de varita mágica y no tenemos un Dios de varita mágica, ¿no? A mí me hubiese encantado que Dios me tocara con su varita, me transforma, yo no lloro, no oro, no hago nada y todo lo recibo. Pero no es así. Tengo que poner mucho de mi parte. Entonces, a veces yo escucho decir a los cristianos, si Dios quiere, si Dios quiere. Dios ya lo quiso. O sea, cuando tú utilizaste ese versículo, que las cosas viejas pasaron, ¿no? Dios ya lo dijo, ya lo prometió. Ahora soy yo la que lo tengo que creer y poner en práctica que eso se cumple en mi vida. Qué tremendo. Bueno, eso no se me olvida. El orden es espíritu, alma y cuerpo. Exacto. Eso no se me va a olvidar. Pastor, también Charo dice aleluya. Estamos recibiendo. Qué bueno. Pastor, ¿cómo afecta cuando una persona no quiere tener esa restauración, cuando no pone de su parte? Porque también se daña la relación en el matrimonio, con los hijos. ¿Cómo afecta eso? Bueno, el pecado no afecta solamente a una persona, afecta a los que están alrededor de esa persona también. Pero si entendemos lo que estaba diciendo la pastora de el alineamiento de espíritu, alma y cuerpo, una persona tiene que entender que necesita ser restaurado y querer ser restaurado. Yo conozco muchas personas que dicen ser cristianos, que van al médico, en este caso van a la iglesia, se les dice algo y no lo hacen. Es lo mismo que ir a un médico. El médico te dice cuál es tu problema físico, te da un remedio y tú no lo tomas. Y a veces nos aconseja el médico cuando nos da unas pastillas y te dan 10, tómate las 10, no tomes 5, tómate las 10. Y cuando llegan a la quinta nos sentimos bien y dejamos las otras 5 dentro del frasquito. Bueno, lo mismo ocurre en la iglesia. En la iglesia vienen a buscar restauración y quizás piden perdón, se arrepienten, las cosas empiezan a mejorar y ahí dejan ya de asistir, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de congregarse. Entonces la restauración es un proceso que dura toda la vida. No es cuestión de ir al médico, tomarte 5 pastillas y decir ya estoy sano, sino que necesitas estar continuamente cerca del Señor. Como dice Pablo, hay que estar renovando nuestra mente, Exacto, ¿verdad? Porque si eso no se hace, tantas cosas que oímos negativas y todo eso va a nuestra mente. Y conforme un hombre piensa, pues así va a actuar. Así Ahora, es. Pastor, ¿cómo cuando se requieren... no sé qué se tiene que hacer cuando los matrimonios, porque ustedes ayudan a muchos matrimonios, son consejeros, cuando el matrimonio ya no hay amor, ya están juntos porque ni modo,
¿Todavía hay restauración? ¿Se puede salvar? ¿O qué pueden decir ustedes? Estos son los expertos. Bueno, nosotros llevamos 43 años de casados. Entonces, ¿sabe qué le voy a preguntar después? Sí. El secreto, ¿verdad? Bueno, pero yo ¿cómo se siempre hace? digo que yo no soy Wonder Woman y él es Superman. Somos de carne y hueso, igual que todas las personas, y hemos tenido problemas, discusiones, igual que las demás personas. Lo único que hizo la diferencia en nuestra vida fue Cristo. Claro, y la pregunta que tú haces es muy sencilla. Por ejemplo, de contestar. ¿Una madre ama a sus hijos? Sí. Da la vida por sus hijos. Ujú. Diríamos que comparado a Cristo con la iglesia, el amor de Cristo es un amor ágape. Es a pesar de. Una madre ama a sus hijos a pesar de. Inclusive que los hijos le hagan cualquier cosa a la madre siempre es madre y siempre va a amar a sus hijos. Si nosotros volcamos eso al matrimonio, entendiendo que ese amor ágape tiene que existir en una pareja, a pesar de, ahí se cumple el sueño. Que muchos no lo quieren entender porque no aman al Señor. Si uno ama al Señor, va a amar a su pareja. La va a amar, la va a entender, va a sufrir los cambios que hay, por supuesto, y se va a quedar con esa pareja. Ahora, si uno no ama al Señor, no ama a nadie. Porque dice la palabra de Dios que en el mandamiento primero tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y cuerpo. Y después al que está roncando al lado tuyo. No es fácil amar al que ronca, o no es fácil amar al que engorda, es verdad, porque después de unos años uno engorda, ronca, la artritis, dolores en todo el cuerpo, todos esos achaques. Pero si uno está en Cristo, seguro que va a amar al prójimo. Sabe que una vez escuché esta frase donde dice, es bonito amar por sentimiento, porque es fácil, ¿verdad? Eso, pero a veces se tiene que amar por mandamiento. Entonces, lo que usted está diciendo, de una u otra forma, pues hay que amar, ¿verdad? Bueno, la palabra sentimiento es una palabra compuesta, y si nosotros la dividimos, nos damos cuenta que nuestros sentimientos nos mienten. De sentimiento, miento. O sea, nuestros sentimientos nos mienten, porque ¿qué sucede? En el momento, por ejemplo, si mi esposo me dijo algo que me dolió, mis sentimientos lo que van a hacer es decirle una palabra que lo agreda más todavía. Y así, palabra va, palabra viene, pero mis sentimientos me están mintiendo. Ahora, si yo comparo mi matrimonio, por ejemplo, al amor de Dios, que eso es lo que nosotros aconsejamos, ¿no es cierto? El Señor se divorcia de nosotros y nosotros somos fieles a Él. No le somos fieles como deberíamos de serlo. No somos obedientes como realmente deberíamos de serlo. Sin embargo, el Señor nos sigue amando de la misma manera. Y el Señor sigue siendo fiel con nosotros de la misma manera. Y dice que el sol sale sobre los justos y los injustos. O sea, que el amor de Dios es un amor infinito. A veces yo le digo al Señor, Señor, tu amor no lo entiendo. No lo entiendo, me cuesta entenderlo, un amor tan grande como ese, ¿no? Así es que si Dios me ama y nuestro matrimonio se compara a la relación de Cristo con la iglesia, y la iglesia no es tan fiel como debería de ser, ¿no es cierto?, obediente, por decirlo así, y Dios sigue amando y esperando hasta que uno se vuelva a Él. En unos minutitos vamos a tener que hacer una pausa, pero se me viene también a la mente Nehemías, que él restauró. Exacto. Él fue restaurador. Pero con una mano restauraba, componía y con la otra peleaba. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que tener una mente o ponernos a nosotros mismos y decir, yo tengo que ser una persona que restaura. Pero ahí va a empezar por mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Cómo puede ser una persona que tenga esa mente o que tenga que adquirir ese pensamiento? ¿Cómo va a actuar? ¿Cuáles son los pasos que debe de dar? El primer paso pienso yo que para lograr una restauración familiar total, es reconocer que uno es pecador. Porque a veces nosotros siempre tenemos la tendencia a mirar los que nos rodean. La persona que quiera restaurar tiene que reconocer primero sus faltas y arrepentirse. Cuando una persona se da cuenta que no es perfecto, porque dice la palabra de Dios en Romanos que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores.
y nos arrepentimos humillándonos delante de la cruz, en este caso, entonces ahí existe la posibilidad de que la restauración se logre. Porque nosotros con nuestras palabras podemos lastimar, nos enlazamos con los dichos de nuestros labios. Y si nosotros no somos humildes en tratar de buscarle la restauración en otros, lo único que vamos a conseguir es una pelea y una división en un matrimonio o en una familia. Bueno, y cuando haya un conflicto, ya sea en trabajo, ya sea en familia, en la iglesia, cuando surja un conflicto, ¿verdad? Y la persona tiene esa mente, yo soy restaurador, o sea, yo voy para buscar paz, para que esto se solucione. ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios en Mateo 18, hay pasos a seguir. Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, tienes que tratar de hablar tú con él solo. Ese es el primer paso. Si el hermano se arrepiente, ganas al hermano. Si el hermano sigue persistente en no arrepentirse, hay que buscar un testigo. Y entre tres, tratar de solucionar el problema. Muchos de nosotros no hacemos eso. Especialmente lo que decía mi esposa en cuanto a la mujer por ser tan emocional, suelta a los cuatro vientos el problema que tiene en la casa, no va con el marido y dice vamos a arreglarlo entre tú y yo, y si no nos ponemos de acuerdo vamos a buscar un consejero matrimonial y entre los tres vamos a tratar de solucionar el problema. Mateo 18 dice eso, si entre los tres se soluciona, ahí está. Ahora, si entre los tres no hay una solución, entonces ahora viene un cuarto paso, ya ahí está el tercer paso, perdón, de que hay que considerar que la persona no es cristiana. Porque la restauración, no estamos hablando de una restauración legal, ¿verdad? Que no estamos hablando de una persona que cometió una infracción de tránsito y entonces la policía lo agarra y tiene que ser restaurado en una cárcel o por drogas. Estamos hablando de una restauración matrimonial que es a través de la comunicación y el diálogo que uno tiene que tener. Hay gente que tiene la autoestima espiritual bajita porque no saben que Dios está con ellos y cualquier cosa lo afecta. Te afecta, no te debería afectar. Deberías recordar es que Jehová está conmigo. Jehová, tú estás conmigo. Aunque venga lo que venga, tú estás conmigo. Hablen lo que hablen, tú estás conmigo. Aunque yo te empobrece en miseria, Jehová, esto es temporal, tú estás conmigo. Aleluya. Y si tú estás conmigo, no solamente es para cuando tú hagas el milagro, yo pueda testificar de tu grandeza. Aleluya. Hoy tú no tienes nada. Hoy tu mano está vacía, pero declara la palabra que ya fue declarada. Dios está conmigo y Él estará conmigo todos los días. No voy a temerle a mi enfermedad, no voy a temerle a mi pobreza, no voy a temerle a mi crisis. Te afecta, no te debería afectar. Anulado, ha quedado tu decreto. El temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás.
yo declaro fortaleza y cobertura. Pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, y el suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad, yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, cancelado, inoperante, toda hueste de maldad, yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete, Satanás, vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad, hoy de aquí yo te echo fuera, fuera. Ir a la pausa, usted mencionó algo y se me prendió una lucecita. Ajá. Usted dijo, si alguien debe ser restaurado con la ley, a veces lo mandan a la cárcel y, o sea, tiene que restaurarse con un proceso porque hay consecuencias de lo que hizo. Pero en un matrimonio pasa una situación, cualquiera de los dos cónyuges puede fallar, hiere a la otra persona, puede llegar hasta poderse romper ese matrimonio, pero viene la restauración, quieren los dos poner de su parte y a veces se cree que el perdón es, ok, te perdono, pero y que nada ha pasado. ¿Cómo funciona eso, pastor? Bajo otra vez mi punto de vista, conforme a la palabra y a la experiencia que Dios nos ha dado después de 25 años de estar aconsejando a matrimonios, yo pienso que, y quizás suene fuerte, el perdón, el perdón que nosotros nos imaginamos después de digamos, de un desengaño o de una traición, de algo grave que haya pasado en un matrimonio, el perdón no es de la manera que nosotros lo esperamos o lo pensamos tan sencillo. Porque Dios sí perdona y Él no olvida. Perdona en tierra, pero no es que Él olvida. No nos marca el pecado, no lo remarca. Pero de acuerdo a las experiencias reales, en un matrimonio cuando hay, digamos, problemas, que hubo adulterio o algo grave así, el perdón es condicional. Condicional, está basado en condiciones. Y lamentablemente muchas veces lo usamos como un arma de defensa o de ataque. Cualquiera de los dos que caiga, la otra persona tiene un arma encima para venir a decir, ahora yo mando aquí, ¿verdad? El que pecaste eres tú caíste, ahora yo te voy a controlar, yo voy a manejar la situación. Y lamentablemente esa es la realidad. Podemos ir a la Biblia y hay pasos en los cuales debemos seguir para perdonar. La realidad es otra y nosotros somos pastores, yo por lo menos me gusta hablar un poco más la realidad y no estar tratando de agregarle una miel al evangelio, la cual humanamente no existe. Si uno de los dos cae en algún pecado grave, aunque todos son pecados, pero algunos que son más graves que otros, es muy difícil decir el ser humano tiene corazón perdonador. Es muy difícil decir yo te perdono, porque en la primera que uno vuelve a hacer cualquier otra cosa sale de nuevo a la luz eso y eso se remarca. Así que literalmente hablando, humanamente el perdón como Dios perdona no existe hablando de nosotros.
Pero pastor, cuando las dos partes están de acuerdo a ser restaurados, ¿verdad? Y van poquito a poquito, pero de todos modos no es fácil, como que nada ha pasado. O sea, que están poniendo los dos de su parte, pero no se puede volver a donde se estaba antes. Hermana Elena, usted a ver qué me dice. Claro, bueno, yo como mujer, ¿no? Lo voy a explicar como mujer, el perdón no es borrón y cuentas nuevas. Porque, por supuesto, si en el momento que mi esposo me acaricie, voy a estar pensando las mismas caricias que le daba a la otra persona, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, aunque es difícil para el ser humano perdonar de la manera que Dios perdona, si nosotros los dos nos entregamos a Dios, Dios puede hacer grandes cambios en nuestras vidas. Así como Dios puede levantar a un muerto, Dios puede hacer cambios en nosotros también, porque entonces diríamos que no tenemos un Dios de poder. Y casi siempre cuando Dios hace milagros en la congregación, por meses estamos repitiendo esos milagros y los predicamos a los cuatro vientos del Dios de poder que nosotros tenemos. Pero después cuando se refiere al cambio de mi esposo, yo digo, a este nadie lo cambia. Y como no es el mismo Dios de poder que levantó al muerto, que hizo saltar al cojo. Es que mi esposo es extraterrestre. ¿Verdad? O sea, es ser humano. No es fácil, no es un camino fácil, porque quedan recuerdos, quedan marcas, pero tampoco creo que es un camino imposible. Bueno. Volviendo a lo de Mateo 18, en el tercer paso, cuando dice que lo tenemos que considerar que es publicano o pecador, estamos diciendo que la persona no es convertida, no es cristiana, y el hombre natural no discierne las cosas del espíritu. Entonces es muy difícil tratar de llegar a un perdón bíblico cuando una persona es inconversa. Primero, las personas tienen que ser cristianas, los dos, por supuesto. Si son cristianas, se siguen esos pasos bíblicos. Con la ley no funcionan los pasos bíblicos. Estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Gracias, hermana Silvia, por su llamada. También la restauración, cuando alguien con su carácter, porque lo que nos cuesta a nosotros es tener dominio propio. ¿Cómo podemos estar en el proceso de restauración con nosotros mismos? O sea, ¿tenemos que ser muy duros o qué puede aconsejar usted para que sí desarrollemos una restauración en nuestro carácter, en nuestro yo? Bueno, los procesos de restauración son varios, dependiendo el grado de que la persona necesite ser restaurada. En primer lugar, como dijimos antes, tiene que haber un mutuo entendimiento basado en lo espiritual, que los dos estén de acuerdo que vamos a someternos no a las leyes establecidas por el hombre, sino a la ley espiritual. En segundo lugar, yo pienso que hay que dejar el egoísmo. Uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Yo me caso para hacer feliz a mi esposa. Y eso no Ella me tiene que ser feliz. Entonces, lamentablemente el egoísmo nos domina casi a todos, ¿no es cierto? En tercer lugar, lo que hay que dejar de lado es el orgullo, porque cuando una persona cae en algo, la otra persona ya tiene de dónde agarrarse, y si una persona no se humilla delante de Dios, entendiendo que el que se sienta seguro tenga cuidado que no caiga, por supuesto, si entendemos ese lado, vamos a usar la misericordia en el proceso de restauración, que es lo que Jesús usa con nosotros, usa la misericordia. Bueno, tenemos, pastor. Hermano, me da gusto que usted sea bendecido a través del ministerio. Como estamos hablando de restauración, no queremos irnos fuera del contexto del tema. Restauración. La restauración en el matrimonio es en todas las áreas. Nosotros, por ejemplo, vemos en matrimonios que uno se viste de una manera y el otro se viste de otra. Uno parece que va a la cancha de fútbol y la otra va a la iglesia. Las mujeres siempre son elegantes y nosotros los varones parece que salimos a jugar al fútbol. Entonces la restauración comienza en todas las áreas, ¿verdad? Si tenemos que hablar en el matrimonio, por supuesto, en la forma de vestir, iniciamos la restauración. Si somos cristianos, tenemos que somos embajadores, vistámonos como embajadores. No es cuestión que tu esposa vaya a la iglesia bien vestida y tú vayas como Messi a la cancha a jugar un partido. Entonces ya la restauración, si hablamos con el tema que estamos, para no irnos del tema, en la lascivia y eso, todo entra en un proceso de restauración. La vida cristiana es un rompecabezas, que ponemos a Cristo en el medio y todas las piecitas que están sueltas por alrededor tienen que acercarse a la vida cristocéntrica. Y ahí está el proceso de restauración.